Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Efesios, en el pasaje que ocupamos ya de hace varias semanas, y vamos a hacer una oración, por favor, hermanos. Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos permites estar en este lugar de adoración. Rogamos, Padre, que sea tu gracia y tu favor con cada uno de nosotros para que podamos ser ayudados y edificados por tu palabra, por tu verdad. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra gran necesidad, y pedimos todas estas cosas en los méritos de Cristo Jesús, en quien te damos las gracias, Padre. Amén. Bueno, continuamos, ya hemos hablado algunas suposiciones con respecto a algunas cosas implícitas o presuposiciones en relación con la oración. Cuando oramos sabemos que oramos a un Dios vivo y personal. Cuando oramos sabemos que oramos a un Dios que es soberano. Cuando oramos sabemos que Dios tiene un propósito y un plan. No oramos para que Él haga lo que nosotros queremos, sino oramos entendidamente que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, el propósito de la oración no es que Dios cambie, sino que hemos aprendido que a través de la oración quienes cambiamos somos nosotros, ¿verdad? Somos ayudados para conformarnos a la voluntad divina. Y el día de hoy vamos a continuar con esas implicaciones de la oración. Entonces, nuestra quinta implicación es que la oración verdadera presupone que Dios ha revelado la manera correcta en la que debemos acercarnos a Él. Esto es claro específicamente, por ejemplo, en los mandamientos. El primer mandamiento es: yo soy Jehová, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento responde a la pregunta de a quién debemos adorar. A Dios es al que debemos adorar. El segundo mandamiento nos enseña los medios que debemos usar para adorar. No te harás imagen, no tendrás ninguna imagen, ni te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. O sea, solo yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Que visita la maldad, en este caso de la maldad de la idolatría, hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares. Entonces, el segundo mandamiento nos enseña los medios lícitos a través de los cuales nosotros podemos adorar. Ya en el Nuevo Testamento se nos revela específicamente que nuestro Señor Jesucristo es el único medio lícito para adorar a Dios, ¿verdad? El tercer mandamiento nos dice la manera que debemos orar. No debemos levantar el nombre de Dios en vano. No debemos ofrecer fuego extraño que Dios no haya mandado, ¿no? Solamente lo establecido en la palabra de Dios. Y el cuarto mandamiento nos señala el tiempo, el cuándo debemos adorar, apartando el día del Señor, por supuesto. Entonces Dios nos ha revelado, aquí lo tenemos en los mandamientos, la manera correcta de acercarnos a Él. Siendo tan clara la instrucción, es evidente que no podemos acercarnos a Dios a través de imágenes, a través de ídolos, a través de escapularios. Muchas personas se preguntan en el mundo, entonces no nos podemos acercar a Dios como nosotros queramos, como así de ofrecerle nuestro feeling, no, ¿verdad? No es así. Es de acuerdo a lo mandado por Dios. No podemos orar o allegarnos a Él en el nombre de la Virgen María, no usando la lógica humana. Dicen algunos, no, pues ella es su mamá, entonces pues ahí le dice, ándale, ayúdales a esto, ¿no? Entonces, lógica humana, no la palabra revelada, ¿verdad? Entonces no podemos allegarnos en el nombre de la Virgen María o por cualquier inventiva o culto voluntario. Dios ha revelado en su palabra lo que llamamos la fórmula de la oración. Cuando nos dicen en Efesios 5:20, nos dice ahí: dando siempre gracias, siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como una fórmula, te vas a dirigir al Padre en el nombre de Cristo. Muchos dicen, pero ¿por qué hacen eso? Le vamos a modificarle tantito. Ya ven que ahora quieren modificar todo. Le quieren
achicar las orejas al elefante, ¿no? Y así cosas raras, ¿no? Entonces, no, aquí no se aprecia la inventiva humana, ¿no? La creatividad de los seres humanos. Dios ha mandado la manera correcta de orar, ¿no? Entonces, Dios lo ha revelado en su palabra. 2:18 nos dice, de ahí mismo de Efesios, que por Él, unos y otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nos indica que debemos entonces dar gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo por Él tenemos entrada. Solo por Él, no hay otra entrada. La lógica humana no funciona aquí, sino lo que está revelado, ¿no? Cristo dice en el Nuevo Testamento, lo conocemos de memoria, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es rotundo, es categórico, este es el camino, este es el medio, el único mediador, el único sacerdote válido entre Dios y los hombres, el único mediador. También ahí en el mismo 14 del Evangelio de Juan, podemos leer por favor en el versículo 13, ¿no? La fórmula específica que nos es dada: todo lo que pidieres, 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Capítulo 15 y versículo 16, la segunda parte, ¿no? Lo repite varias veces. En la segunda parte del versículo 16 nos dice, para que todo, los he llamado para que lleven fruto y vuestro fruto sea abundante, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, tenemos una fórmula específica ahí, Romanos 8, y debemos entenderlo de parte de Dios en esta revelación. En el 8:26 nos dice en el libro de Romanos, asimismo, ¿no? Hablando con respecto de la oración, dice, asimismo, dice, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? Es decir, cuando oramos, el Espíritu Santo usa nuestra oración, ¿verdad? Él nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu pide por nosotros, dice, con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Esto es muy específico cuando a veces lo experimentamos, que estamos orando y nosotros pensamos, vamos a orar por estas cosas y por esto, y luego Dios pone en nuestra mente, ¿no? Alguna promesa, algunas cosas de la palabra, y nuestra oración se desvía de lo que nosotros pensábamos y acabamos orando lo que Dios quiere que oremos. ¿Sí? Entonces es obvio que Dios dirige nuestra oración a través de la palabra, a través de la instrucción de la palabra, indicándonos por cuáles cosas debemos orar. Cuando nosotros ponemos aquí una lista de peticiones, estamos siendo ordenados, procuramos ser unánimes para que la oración esté en un solo cuerpo, porque bueno, lo veremos más adelante, ¿no? Pero a veces asistes a lugares donde comienzan a orar y cada quien ora lo que se le antoja y se hace ahí una terrible confusión, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos guía en la oración e intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Entonces la oración, así ya ve como en los periódicos dice, el secreto para que reciba lo que usted quiere, repítalo 80 veces y quién sabe qué tanto dice ahí en sus anuncios, ¿no? No, la oración no es para hacer nuestra voluntad. La oración es para que se haga la voluntad de Dios. Dios es sabio, nosotros no, hermanos. O sea, ¿qué prefiere usted? Escoger sus peticiones, determinar sus propias peticiones para su propio ego, para su propio proyecto personal. O mejor no. O sea, a ver, ¿hay alguien aquí más sabio que Dios que pueda determinar por cuáles oraciones debe orar la iglesia? Nadie levantaría la mano, no solamente alguien que no esté oyendo levantaría su mano para decir, no, oramos por este hermano, dice que me trae un dolor aquí en el callo y saldría con una tontería como esa, ¿no?
oramos conforme a la voluntad de Dios. Es la mejor oración, ¿no? Lo de tu callo, ve al doctor. Hay muchos lugares donde arreglan los callos y todo lo demás, ¿no? Entonces, hermanos, la lógica humana, esto es la sabiduría, es sabio según el mundo. No todos conocemos el libro del progreso del peregrino, sabio según el mundo. La lógica humana es que se haga, con que la oración se haga sinceramente. Y Dios está obligado a recibirlo, y Dios nos está diciendo: no, ustedes tienen que orar al Padre en el nombre de Cristo y con la ayuda, la iluminación, la guianza del Espíritu Santo, lo que te dice en la palabra. Por eso es lo que debemos orar. Entonces la lógica humana se equivoca al pensar que se haga sinceramente, y Dios está obligado a recibirlos, y la persona se olvida que hay una verdad revelada para enseñarnos cómo debemos orar. ¿Recibirá Dios las oraciones hechas a los ídolos? ¿Recibirá Dios las oraciones hechas a los apóstoles? ¿Recibirá las oraciones hechas a la Virgen, a Mahoma? No, sí, porque sabio según el mundo respondería: sí, claro que sí, porque Dios es internacional y es mundial, ¿no? De todo el mundo. Entonces, claro que sí la recibiría. Pues malas noticias, ¿no? Para esas personas. ¿Cuáles oraciones recibe Dios? Las oraciones que son hechas conforme al modelo que Él nos ha revelado. Entonces debemos tener cuidado en eso, ¿no? La respuesta de sabio según el mundo diría: sí, porque a Dios no le importa quién ore, si es musulmán, si es de otra religión, o si es católico. A Dios lo que le importa es la sinceridad del corazón. ¿Sí? No, hermanos, cuidado con lo que sabio según el mundo dice, ¿no? Para la Escritura nos dice claramente, ¿no? En Hebreos 7, en el versículo 24, y estamos hablando del contraste que el apóstol Pablo hace aquí en 7:24, cuando dice que los sacerdotes levíticos, si vemos en el versículo 23, de 7:23 de Hebreos, nos dice: y los otros sacerdotes, cierto, fueron muchos en cuanto por la muerte no podían permanecer, refiriéndose a que el sacerdocio levítico tenía que renovarse porque los sacerdotes se morían, ¿verdad? ¿Sí? Pero luego dice: mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible. ¿Sí? No se lo puede pasar a nadie. ¿Por qué? Porque Él no muere, porque Él está vivo, porque oramos a un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, aunque sabio según el mundo diga eso, la Escritura nos dice que la obra mediadora de Cristo es intransferible y no podemos orar a nadie más. Sí, porque Cristo no se va a morir nunca. ¿Sí me explico? Es el único verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, es el mediador por excelencia. Y todas las oraciones deben ser hechas a través de Él, a través de su nombre, ¿no? Entonces, ojo, pensando en forma liberal acerca de la oración. La Escritura nos dice que no debemos ser liberales tampoco en este aspecto, ¿verdad? Ahora, en sexto lugar, la oración verdadera implica que tenemos una relación correcta con Dios. ¿Qué quiere decir este principio? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está implícito cuando oramos? Una relación correcta con Dios es que el pecado y la oración no se llevan, o sea, no van juntos. Si usted está viviendo una vida de pecado, una vida de desobediencia, y luego no voy a orar porque necesito orar por estas cosas, y se pone a orar, o sea, está chocando, ¿no? Es una incongruencia, ¿sí? Se sobreentiende que los que oramos nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que estamos confesando continuamente nuestras faltas, que manifestamos la intención continua de mejorar, de ya no cometer los mismos pecados, de cambiar, de santificarnos, porque sabemos, ¿no?, que los ojos de Dios están puestos sobre los justos. Él aborrece a los impíos, pero sus ojos están pendientes de la oración de los justos. Así dice Proverbios 15:29. Dios está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, véalo por favor, nos dice allí, en el versículo 10,
hablando de este mismo tema, dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días, o sea, quieres que te vaya bien, que las cosas se produzcan así, buscando siempre la voluntad de Dios. Entonces dice, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño, no seas tramposo, no seas trinquetero, no seas mentiroso, ¿sí? Y apártate del mal. O sea, no, sí, voy a caminar aquí en la orillita del precipicio, no entre, ¿sí? Algunos, hermano, ¿cuántas? Y la persona que hizo la pregunta, no voy a confesar su nombre, pero me decía, hermano, es que ¿hasta cuántas cervezas será lícito tomar sin que sea pecado? Entonces, andaba queriendo caminar entre la orilla del precipicio, ¿no? Y así muchas personas. Dice, no, apártate decididamente del mal, haz el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Oye, no te puedes estar cuidando de Dios ni decir hasta dónde puedo llegar. ¿Que no te das cuenta que Dios es santo, que no puedes traspasar? Debemos revisar nuestro corazón, cuál es la manera como oramos, cuál es la manera como vivimos. Si queremos andar en la orillita y ver, hay algunos que les encanta hablar de la libertad cristiana, les encanta escuchar que pueden hacer esto y que pueden hacer lo otro y que pueden hacer esto más. Les gusta la libertad, lo que no les gusta es la santidad. La pregunta es, ¿hasta dónde me puedo meter al lodo sin mancharme, ¿no? ¿Hasta dónde me puedo meter en el pantano sin que corra el riesgo de ya no salir? Y esa no es la pregunta de una persona que busca la santidad. Esa es la pregunta de una persona que tiene un corazón y una mente retorcida, ¿verdad? Entonces, así, ¿no? Este también fue el argumento del ciego de nacimiento, ¿no? Que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 9, ¿se acuerdan, no? Que sanó nuestro Señor a este hombre ciego. Y cuando los fariseos no quisieron aceptar la señal, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿cómo lo sana en día de reposo? Entonces, este cuate ya ni la hace, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser así, no? Dice, además, este hombre es pecador, fue el argumento en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este hombre es pecador, o sea, sabemos que es pecador, ¿qué dices tú que es pecador? Y la respuesta del teólogo, otrora ciego, fue muy simple, ¿no? Dice, pues yo no sé si sea pecador o no sea pecador. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y la lección, ¿no? 9:31 nos dice, 9:31. Estamos en, sí, Juan 9:31 nos dice, sabemos, dice, que Dios, Él es el teólogo ciego, que estaba ciego, ¿no? Se volvió teólogo en un instante, respondió aquel hombre y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿no? O sea, entonces, pues si Dios lo oyó, entonces quién sabe cuál juicio hagan ustedes, pero que Dios no oye, vamos, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a oye, y bueno, lo oyó en su oración y el ciego fue sanado, ¿no? Entonces, cuando los fariseos no quisieron aceptar la señal, la teología sencilla del otrora ciego, dijo, Dios no oye a los pecadores. Es lo que estamos diciendo, ¿no? No podemos tener una vida de desobediencia o vivir en un pecado flagrante y luego postrarnos a orar y decir, pues no, estamos siendo ¿qué? ¿Cómo se llama ese pecado que tantas veces habla la Biblia? Hipocresía. ¿Por qué habla tanto Cristo de la hipocresía? ¿Por qué será, hermanos? Porque todos tenemos ese virus, porque todos tenemos ese pecado, porque todos tendemos a ¿qué? A la hipocresía. Por eso nos exhorta, ¿sí? Mientras no estemos reconciliados con Dios, mientras no permanezcamos, mientras la persona permanezca en la incredulidad, siempre habrá esa barrera del pecado entre Dios y esa persona. Para el incrédulo hay una barrera infranqueable. Para el incrédulo no pueden ser escuchados sus ruegos, no estoy diciendo que Dios no los oiga, que Dios no los sepa, ¿ya? Pero no va a recibir sus ruegos.
O sea, qué increíble es esto, ¿no? Lo que nos dice la Escritura. Hay una barrera que solamente puede ser quitada por nuestro Señor Jesucristo. Las personas pueden decir, es que yo oro siempre, y yo, o sea, hay muchos devotos ahí en el culto católico que todos los días están ahí. ¿Sí? ¿Los oye Dios? ¿Va a contestar sus ruegos? La pregunta sería si están haciendo su oración por Cristo. Porque si no es por Cristo, ¿qué vamos a decir? O vamos hermano, no sea tan estricto, amplíe un poco, dele tantito a la derecha. No, yo no le puedo mover a la derecha, ¿no? Ni a la izquierda. Está señalado. Entonces, ¿quién contestará sus oraciones? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Yo no quiero aventurarme a decir más, solamente digo que las oraciones sí deben ser hechas de acuerdo a la fórmula revelada en la Escritura. Y si alguien ora a los ídolos y le responde, y si alguien ora a las imágenes y las imágenes le responden, cuidado, porque estaremos dudando de, ahora sí que cuando uno ve un arma dice esta arma es de dudosa procedencia. Bueno, esas respuestas a las oraciones son de dudosa procedencia. ¿Me explico? Entonces, por ello la urgencia del Evangelio no es, fíjense bien, si Dios oye a los que se portan bien, sin importar de cuál religión sea, la urgencia del Evangelio sería pórtate bien para que seas salvo, ¿no? ¿Esa es la urgencia del Evangelio? No, hermano, no, la urgencia del Evangelio es ven a Cristo para que seas salvo, porque el portarse bien no le alcanza a nadie para salvarse. El Dios Santo exige perfección, ¿sí?, la cual ninguno de nosotros puede dar. Por ello la voz del Evangelio para el oyente, para el incrédulo, para el inconverso es: oyente, ven a Cristo. Solo a través de Él puedes ser acepto ante Dios. No hay otro camino. Si tú quieres, no, es que yo me voy a portar bien. O sea, hay una recompensa por portarse bien, ¿no? La propia conducta implícita es una recompensa relativa que encontramos en este mundo. El que no es tranza, pues le va a ir bien. Nunca va a ser encarcelado por corrupción, nunca va a ser encarcelado por andar dando mordidas, por hacer contratos con triquiñuelas. Estará libre de eso, ¿verdad? ¿Sí? Ya es una recompensa. Te portas bien, no tienes el riesgo. Si tú no traficas con ninguna sustancia prohibida, no vas a tener el riesgo de que te agarren y te encierren y te echen quizás cuántos años. Si no andas robando, no vas a tener el riesgo de que te encarcelen 8 años la primera vez, ¿no? Te agarran en flagrancia 8 años directos. Entonces, hay una recompensa por portarse bien nada más, pero nos estamos refiriendo, ¿no? El Evangelio, hermano, no nos equivoquemos. El hombre no mejorará su condición externa, su condición social, su trabajo, muchas cosas mejorarán si te portas bien, pero este no es el punto que estamos tratando. Estamos hablando de la oración. Para que nuestra oración sea escuchada debe haber una congruencia entre lo que decimos ser, cómo vivimos. ¿Sí? De otra manera, nuestro pecado estorbará y hará imposible que Dios responda a nuestros ruegos. Es como si usted dice, ¿cuánto sacaste en la escuela? Dijo, ¿cómo te portaste? 0 en conducta, ¿no? Y de calificación 5. ¡Ay! Hagamos una fiesta porque el niño sacó 5. Y tiene mala calificación. ¿Así actuaríamos nosotros? O sea, si nosotros andamos en pecado no, pero Dios me está respondiendo. O sea, cuidado. Estás obrando mal y no te pasa nada. Cuidado, ¿no? Porque dijo el salmista, no están en resbaladeros. No nos engañemos, ¿no? Entonces, en séptimo lugar, estoy siguiendo la cuenta desde la vez pasada y no vayan a creer que me adelanté ahorita, desde el domingo pasado. La oración verdadera presupone que seamos disciplinados, que seamos perseverantes en el ruego, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, en el versículo 12, que seamos, dice allí, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, no quejumbrosos, ¿verdad? Sino sufridos en la tribulación. Y luego dice, constantes
en la oración, ¿no? ¿Sí? La oración requiere que seamos constantes. La Escritura nos dice, ¿no? La recomendación del apóstol Pablo es que en esta parte donde nos ha dicho, ¿no?, que nos presentemos como un sacrificio vivo y santo a Dios, nos está diciendo también que seamos constantes en la oración. Sabemos de nuestra gran debilidad, ¿no? Sabemos del gran error que está en nuestras vidas continuamente, nuestra mala costumbre, ¿no?, de involucrarnos en muchas cosas, de empezar grandes proyectos y ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y arrancamos el proyecto y luego el proyecto se queda ahí tirado y ya no hacemos más, ¿verdad? Empezamos 2 días y luego al tercer día ya no podemos y... Hermano, a veces con la oración así empezamos como caballo de carreras y acabamos como burro lechero, ¿no?, que apenas puede andar. Entonces, ¿sí?, que seamos constantes, que seamos disciplinados. A través de la parábola del juez injusto, nuestro Señor Jesucristo ilustra la constancia y la perseverancia en la oración. Notemos especialmente en Lucas 18, ¿no? Lucas 18 nos dice nuestro Señor ahí en el versículo 6, la parábola del juez injusto. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Se acuerdan? Dice, no, es que ya para que no me venga a molestar y que no me esté importunando, ya mejor le voy a contestar, ¿no? Y dice, Señor, soy yo otra vez, ¿no? ¿Qué quieres? No, es que quiero el vendedor, ¿no? Y ya le dices tú, no, ahorita no, Señor, muchas gracias. Y luego se oye otra vez, ¿qué? Soy yo otra vez, Señor, ándele, cómpremelo. Y no, Señor, ya le dije que no. Y al ratito, ¿no? A los 5 minutos, Señor, ándele, anímese, mire, le doy, y hasta, ay, cuate, ya para que no me esté molestando, no se va, y ya le compras ahí lo que ande vendiendo, ¿no? Entonces, así el juez injusto dice, oíd, dice lo que dice el juez injusto, dijo Cristo, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Hermanos, la constancia importunando el trono de Dios, ¿sí?, la constancia traerá una respuesta, ¿no? Si a nivel humano ocurren estas cosas, bueno, nosotros perseveraremos en la oración, seremos constantes en ello, ¿no? Sí, es que Dios no me ha respondido nada, y ¿cuánto has orado por él? 3 días. Si me dijeras 30 años, ¿no? A lo mejor no es bueno lo que pedimos como para esperar 30 años o 3 años. Por ejemplo, cuando pedimos la salvación de alguien y no llega, entonces ya dejamos de orar. No, porque puede llegar, hermanos, siempre nosotros decimos, bueno, la salvación de nuestras almas corresponde con la oración de otras personas que estuvieron rogando por nosotros mucho tiempo. Algunas veces no sabemos ni quiénes, ¿sí? Algunas veces no podemos saberlo. Si Dios nos lo deja saber, pues bueno, estamos agradecidos con Dios y con esas personas. Pero aquí, por ejemplo, se ora por muchas personas, ¿sí? Se ora por el progreso de la causa del Evangelio, que es un progreso general. Estamos orando por todos aquellos elegidos que Dios ha de salvar, ¿sí? Y ellos no lo saben, pero nosotros estamos rogando que Dios los traiga, ¿sí? Entonces, hermanos, cuánto más si por cosas de este mundo luchamos y nos esforzamos y hasta que lo conseguimos, cuánto más perseveraremos o debemos perseverar en la oración, ¿no?, para que los escogidos de Dios alcancen aquello para lo cual el Señor les ha preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Cada vez que vemos personas salvadas, nos alegramos, nos gozamos con grande gozo, ¿no? Ahora, en octavo lugar, la oración verdadera implica que haya unanimidad y orden en el ruego, en la oración. Dice en 1 Corintios 14, en el versículo 15, hablando específicamente del culto público y de la oración, ¿qué pues? Dice Pablo, oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento, cantaré con el Espíritu, cantaré con entendimiento.
¿sí? El entendimiento, la comprensión, la razón son principios que deben ser establecidos para la adoración de la iglesia, ¿sí? Porque si bendijeres con el Espíritu, se refiere a cuando alguien estaba profetizando, que era el tiempo en que estaban vigentes esos dones, sea que alguien estuviera profetizando, hablando en lenguas y no hay quien interprete, dice que se calle, y si tú estás acá, Barzina, Barzán, y el otro no entiende nada, entonces dice Pablo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si tú estás hablando en ruso y tú nomás entendiste Vladivostok, entonces y amén. No, pues, o sea, si no entiendes nada de lo que está hablando, ¿cómo vas a decir el amén? Debe haber comprensión, debe haber entendimiento. No sé si alguna vez, bueno, sigue el versículo 17, ¿cómo diré el amén si no sabes lo que has dicho? Porque tú a la verdad bien haces gracias o das acción de gracias, mas el otro no es edificado. ¿Por qué no es edificado, hermanos? Porque no entiende, ¿verdad? Entonces, no sé si algunas veces el versículo 40 dice, por lo tanto, ¿no? Terminando el capítulo 14, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, no sé si alguna vez han estado ustedes anteriormente en alguna de esas asambleas donde todos oran al mismo tiempo y se hace un gran barullo y una gran confusión, mucho ruido y unos están orando, como no pusieron su letrero para las peticiones, no mandan su mensaje para las peticiones. Entonces cada quien empieza a orar y uno está, sí, Señor, te pido que me concedas, que me saque la lotería, y el otro está, sí, Señor, que me ayudes con los problemas en mi casa, y cada quien está orando, quién sabe por dónde, ¿no? ¿Qué falta ahí? Y luego algunos oran a gritos y sombrerazos, ¿no? Entonces, y se hace una algarabía y parece tianguis allí, ¿verdad? No es correcto, ¿sí? Si alguna vez hemos conocido eso, ahora decimos, híjole, ¿cómo no nos percatábamos de estas cosas? ¿No? Ahí estábamos en medio participando de estas cosas. Sí, escuchamos alguna de esas asambleas donde todos oran al mismo tiempo y se hace mucho ruido, cada quien orando por sus peticiones individuales. Aquello parece el tianguis o el mercado donde todos gritan. Evidentemente, ¿qué falta ahí? Unanimidad. No son todos de un mismo sentir, no están orando sobre un mismo asunto, tampoco hay orden en tales oraciones congregacionales, no funciona así. Tales oraciones no hay ni orden, ni unanimidad, y cada quien ora libremente, ¿no? Por lo que se le antoja. Entonces, vean Hechos 4:24, ¿no? La Escritura nos plantea que la oración implica que nosotros estemos en orden, en unanimidad, ¿sí? Concentrados, todos en un mismo sentir. Y en Hechos 4, en el versículo 24, por ejemplo, después que predicó el apóstol Pedro y que hubo muchos convertidos y sanaron al cojo que estaba ahí en el templo, ¿no? A un lado del templo que estaba allí, ya cojo de nacimiento también, y fue sanado. Entonces vinieron los del Sanedrín a regañar a los apóstoles que por qué andaban hablando y predicando en ese nombre, y les mandaron, ¿no? En 4:24 nos dice de Hechos, ya lo tiene ahí, dice 4:24, y ellos habiéndoles oído, bueno, el regaño está en la parte anterior, dice en el 16, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y ya los llamaron y les intimaron, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estaban bajo amenaza, ¿no? Entonces ellos se ponen a orar. En el versículo 24 se nos dice,
ellos diciendo, si siguen hablando, los vamos a dañar, los amenazaron, ¿no? Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Oraron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, si tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y la mar, y hicieron su oración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que oraron y alzaron unánimes la voz por una misma petición, por un mismo asunto. No cada quien oraba para su propio pensamiento, ¿no? Entonces el Señor les respondió y vemos, ¿no? Que el 4:31 nos dice, ¿no? Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza, ¿no? Con denuedo. Entonces, vemos que la oración debe ser ¿cómo, hermanos? Con orden, con unanimidad, no uno gritando por allá, el otro por acá, pidiendo por una cosa, el otro por otra. No, hermanos. O sea, la causa de Dios es prioritaria. Entonces dice el apóstol que solo cuando oramos con entendimiento y unanimidad recibimos edificación. O sea, la oración es edificante para la congregación, pero si nosotros no lo hacemos en forma unánime, si nosotros no lo hacemos con entendimiento, entonces no hay edificación, ¿sí? Es un medio de gracia que Dios usa para que nosotros seamos edificados, pero si no hay orden, si no hay entendimiento, entonces no hay ninguna edificación, ¿no? O sea, si oramos así medio cantinfleando, que vamos para aquí, vamos para allá y pedimos por quién sabe qué, oye, te tocó orar por gobernantes y los que están en eminencia y quién sabe dónde te fuiste de vacaciones, ¿no? Ya regresaste, y también te pedimos por los gobernantes, ¿no? Ya se chirrín. No, hermanos, o sea, centrados, unánimes en las peticiones, ¿no? Requisitos señalados como necesarios para el apóstol, ¿no? Una oración dispersa donde cada quien ora como se le antoja carece de orden, carece de entendimiento, carece de unanimidad y por lo tanto carece de edificación, ¿no? Entonces, bueno, en noveno lugar, la oración verdadera no es solo para personas especiales o super santos, ¿no? La oración verdadera es para todos. Santiago 5 nos dice, ¿no? Santiago 5 nos habla de la ilustración de Elías. Y en el capítulo 5, en el versículo 17 y 18, nos recuerda, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses, y lloró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En esta parte, ¿no? La tomamos para ilustrar. La oración verdadera no es solo para personas especiales, ¿sí? No es solo para creyentes prominentes. ¿Es para quiénes? Es para todos. Era un hombre sujeto. El texto enfatiza que era un hombre común como nosotros. Y no obstante, su oración fue respondida y usada por Dios para reprender y hacer volver a Israel de su idolatría a Baal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos aquí orando, ¿verdad? A veces les decimos, ahí va un codazo, por favor, a ver, decimos, ¿dónde está la membresía de la iglesia? ¿No? Porque luego aquí estamos 15 y la membresía no está, probablemente estén conectados, probablemente siempre tenemos el buen pensamiento, sino seguramente han de haber tenido un estorbo o algo, pero hemos de exhortar siempre, ¿no? El compromiso de la membresía es estar ¿dónde? Aquí en la oración, ¿no? Unánimes, juntos en la oración. Entonces, bueno, se cierra el punto ahí, ¿no? A veces pensamos que la oración es solo para creyentes especiales y sobresalientes. Es que ese hermano comienza a orar y casi siento que nos lleva hasta el cielo, ¿no? Entonces, qué bueno, tiene un don, qué bueno. Sí, nos hace falta personas que dirijan la oración así siempre, ¿verdad?
Sí, pero no quiere decir que los demás no podemos orar, ¿no? En nuestra sencillez, ¿sí? Así y con el corazón orando a Dios, ¿no? El énfasis en este punto es que no se requiere ser un gran personaje para que Dios escuche nuestra oración. Elías era un hombre común, ¿no? Además era medio miedoso, salvo cuando Dios lo capacitaba para enfrentarse a los profetas de Baal, ¿verdad? Sí, pero después lo andaba persiguiendo Jezabel y se puso a correr, a esconderse. ¿Cómo? Si se enfrentó a los profetas de Baal y ahora viene esta señora y le corre. Elías, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿No? Entonces el énfasis es que no se requiere ser un gran personaje para que Dios nos escuche en nuestro ruego, ¿no? O sea, desde el lugar de nuestra oración podemos mover las montañas, hermanos. Desde el lugar de nuestra oración, usted y yo podemos mover las montañas. Entendamos, ¿no? Lo que es maravilloso de la oración es el Dios grande que responde esta oración. Es el Todopoderoso que atiende a este ruego y que actúa en razón de la oración. Le complace contestar las oraciones de sus hijos. Es el poder de Él, no es la persona. Las personas, todas las personas somos insignificantes e indignos. Es la grandeza de Él, ¿no? Lo que está inmerso en este asunto de la oración. Entonces, en ocasiones leemos los diarios de algunos creyentes. En esta parte, ¿se acuerdan que les comentaba, no? Muchos de los diarios de fulano de tal o de perengano, de grandes predicadores y grandes hermanos, o sea, esos diarios están publicados sin el permiso de ellos, ¿verdad? Llegaron a nuestras manos porque como no había copyright en aquel entonces, algunos que se han atrevido a publicar, ¿sí?, el libro de tal, el diario de oración del hermano perengano, en la providencia de Dios nos han llegado, pero eran cosas personales, ¿verdad? Que si él no dio su autorización para hacerlo, pero ya ese es otro boleto, ¿no? Pero así nos enteramos que muchos de estas personas, el diario de Murray Mackay, ¿no? Todos los que hemos leído ese libro, ¿no? Donde él hablaba, dice, hoy estuve en el campo y estuve como 6 horas en comunión con Dios y fue maravilloso. Y escuchamos así, oraban horas y nosotros apenas sí podemos expresarnos, ¿no? A veces apenas sí tenemos oportunidad. Esa es una parte importante, ¿no? Por ello Santiago nos hace notar que Elías era un hombre común. ¿Sí? Usted y yo somos, ¿qué? Hombres comunes. Entonces, animémonos a orar. ¿Sí? Esforcémonos para orar con entendimiento. ¿Sí? Él era un hombre común y Dios lo usó para despertar a Israel, ¿no? Hace muchos años, ¿no? O sea, los que son más nuevos ahora en nuestra asamblea, muchos años estuvimos rogando para que Dios trajera más personas, para que Dios avivara una asamblea, para que Dios trajera personas. Y quedábamos aquí a veces 4, 5, 6 personas en el culto de oración, ¿no? Muchos años. Pero bendito sea Dios, nos animó y perseveramos en esa práctica, en ese ruego. Y muchos de ustedes que están aquí son la respuesta de esas oraciones que esta asamblea y otras asambleas han hecho, ¿no? Entonces no claudiquemos, las asambleas prosperarán, la causa de Dios irá adelante y cumplirá su propósito. No debemos cansarnos de orar por ello, ¿no? Ahora vamos a apurarnos, ya vamos a terminar. En 10º lugar, la oración verdadera es la que busca la gloria de Dios, ¿no? Primera de Reyes 18, 36 y 37, donde encontramos a Elías orando, ¿no? Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36 y 37, donde estaban los profetas de Baal y Elías, ¿no? En una confrontación. Y se acuerdan, Elías llenó de agua todo el lugar del sacrificio
Y así como llegó la hora 18:36 de Primera de Reyes, de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Una oración muy larga, muy corta, ¿verdad? Y contestó Dios, ¿sí? Descendió fuego, ¿verdad? Y consumió el holocausto. Entonces, ¿cuál es el punto, no? Después en Primera de Reyes 19:10 nos dice, ¿no?, lo que encontramos como el punto secreto de la oración de Elías. Dice acerca de Elías 19:10 de Primera de Reyes ahí: y él respondió, porque se fue a esconderlo, como estábamos platicando, y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, nada más quedo yo, ¿verdad? Y entonces la escritura nos dice, ¿no?, que la frase siempre de Elías, ¿sí?, sentido he un vivo, 19:10 respondió: sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos. O sea, la oración verdadera es la que busca la gloria de Dios. Elías no estaba preocupado por él mismo, no oraba por cosas personales, estaba preocupado por la causa de Dios y rogaba a Dios con intensidad: sentí un vivo celo por Jehová, no es posible que Israel esté menospreciando a Israel, no puede ser posible, respóndeme, respóndeme, fue su oración. Una oración no muy larga, ¿verdad? O sea, ¿qué dijo? Respóndeme, respóndeme, ¿no? Y a causa de su celo, ¿no?, por la gloria de Dios, vino el fuego que consumía el holocausto y demostraba que, así como gritaron los que estaban ahí reunidos: Jehová es el Dios. O sea, perdón por la expresión, mensos, pues no siempre ha sido Jehová el único Dios verdadero, pero ellos se habían ido en pos de Baal, ¿no? Jehová es el Dios. Ay, se habían desviado completamente, ¿no? Entonces, le movió la gloria de Dios, el celo de Dios. No es la grandeza de la persona lo que provoca que las oraciones sean respondidas, ni su elocuencia o la duración de sus ruegos. A veces oramos y queremos prolongar los ruegos, y prolongarlos, hermano, la oración sencilla. No de... hermano, algunos están con el reloj, hermano ya se pasó, ¿no?, con la oración, ya lleva 2 horas orando, ya me toca, hermano. Una oración sencilla, una oración que sea de lo profundo de nuestro corazón, con motivos, ¿no?, la causa de Dios, su gloria, ¿sí?, que se pueda decir de nosotros: tiene un celo por Dios y su causa, ¿no? Entonces, no es la grandeza de la persona, su elocuencia o la duración de sus ruegos. Dios mira el corazón y la motivación por la cual oramos. Elías era un hombre común, pero tenía un gran celo por la gloria de Dios, y así un hombre común, con la motivación correcta, movió el cielo. ¿Sí me explicó? Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, en el libro del Progreso del Peregrino hay un personaje que se llama Sabio según el mundo. Este personaje representa a cada hombre que se extravía siguiendo su propia sabiduría, su lógica personal, pensando como Adán, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Ya comimos del fruto, pues ya. No, ¿verdad? No sigas tu propia lógica personal, como el diablo, ¿no?, que dijo: no, pues, sí, a ver, miró a Dios, ¿no?, viéndolo físicamente, miró a Dios y: somos iguales, me sentaré en el trono.
y seré semejante al Altísimo. Yo puedo estar allí. Y el hombre hoy ha hecho lo mismo, ¿no? Mira, la religión no la necesito, yo puedo decidir solo, yo puedo andar solo en mis pensamientos, mira, que no me ves. Además yo tengo una licenciatura y un doctorado y estoy por hacer el segundo doctorado, ¿eh? Entonces, yo puedo. Y así el hombre natural, ¿no? Sabio según el mundo, pensando como Adán, pensando como el diablo, que no hay diferencia entre lo que Dios dice y tu propia opinión personal. ¿Qué tontería estás diciendo, no? ¿Qué tontería estás pensando? Que no necesitas a Dios, que tú puedes ser tan sabio para decidir sin necesidad de encomendarte a Dios. De esta manera, sabio según el mundo no se expresa en pláticas, en sus tertulias sociales o alcohólicas, y se pregunta, ¿no? Así en esas tertulias, en esas pláticas de café o de cantina, ahora es centro social, ¿no? Ya no le quieren decir cantina, centro social, centro recreativo, club, o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí está la plática entre los compadres. ¿A poco cree usted, compadre, a poco cree usted, comadre, que siendo uno sincero y honesto, Dios lo rechazará a la hora de morir? ¿Y qué responde el otro, sabio según el mundo? El compadre responde, no, yo pienso igual que usted, compadre, esa es la verdad. No creo que tantos estemos equivocados. El Dios en el que yo creo no se conduciría así. Es el Dios de su imaginación, ¿no? Pero el compadre ya está echando teología y resolviendo el mundo y no, Dios no es así. No, yo no creo que Dios es así. ¿Usted? No, yo tampoco. No, pues entonces ha de ser así. No, pues todos opinamos así. Y así sabio según el mundo, ¿no? Y así muchos en forma ingenua, social y borracheramente ponen su opinión, su razonamiento personal por encima de la autoridad de la palabra y consideran que su lógica humana les absolverá ante Dios. ¿Sí? La lectura del Salmo 50, ¿no? 16, 21, ¿no? Cuando el salmista está declarando, ¿no? Y diciendo, desde el versículo 16, lo hemos leído varias veces, pero al malo dijo Dios, al impío le dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Porque eres ratero, si veías al ladrón, tú corrías con él, con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal, eres chismoso, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Hay personas que se reúnen, se los digo directamente, ¿no? A veces al hermano pastor no le gusta estar porque hay personas que empiezan a hablar de otras personas, personas que empiezan a decir cosas cuando otros no están, y todo eso es muy malo, ¿no? Entonces dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia, estas cosas hiciste, dice Dios, y yo he callado, y tú pensabas que de cierto sería yo como tú, que nunca te lo pondría enfrente, pero yo te arguiré, yo te confrontaré, pondré delante de tus ojos todas estas cosas. Entonces, entended, hermanos, sabio según el mundo se pone a hacer teología y es experto en todas las cosas y siempre dice las cosas que no, hermanos. En el mundo dicen que en la boca cerrada no entran moscas, ¿no? La lectura nos advierte que no será así, ¿no? Sabio según el mundo no se saldrá con la suya. ¿Sí? Todos los que son como sabios según el mundo tienen que arrepentirse. No hay comparación entre Dios y nosotros. Tu opinión es ínfima, es mínima, es totalmente detestable. ¿Cómo te pones a compararte con Dios? ¿Cómo crees que tu opinión se puede comparar con la del Creador, con la del Dios Altísimo, ¿no? Fue sabio según el mundo quien le aconsejó al peregrino, ¿no?
Dice, ¿a dónde vas tan apresurado con esa carga gigante? Ahí iba el peregrino, ya como se lo imagina uno, iba a caminar. ¿A dónde vas? No, dice, no, te estás equivocando. ¿Sí? Te estás equivocando. Mira nomás cómo vas sufriendo en el camino. Saliste del pantano ahí, de la desconfianza. Yo creo que olía a pantano. Y con esa carga tremenda de pecado. ¿Y tú por qué no traes carga? No te preocupes. Bueno, pues cómo iba a traer carga, es siguiendo la sabiduría. ¿Qué le dijo peregrino? Dice, deje ese camino, vete a la ciudad de moralidad, ahí vas a encontrar al señor legalidad y a su primo y no sé quién, urbanidad, ahí te van a decir cómo vivir. Es una aldea muy bonita, ahí te puedes quedar a vivir. ¿Sí? En la moralidad te puedes quedar a vivir ahí pensando, ¿no? Sabio según el mundo, que eso te va a valer delante de Dios. Y mira, a la hora que llegas delante de Dios, eso es ruina total. No hay justo ni aún uno, ¿no? No hay quien entienda, ¿no? Sabio según el mundo sigue, le dijo sabio según el mundo al peregrino, sin necesidad de ir por el camino de humillación que llevas, vete a buscar a la ciudad, a la aldea de moralidad. Sabio según el mundo sigue desviando todavía millones del camino verdadero de salvación con su lógica mundana. Sí. Fíjate, el mocha oreja se ha ejecutado como quién sabe cuántos. Yo nomás le di un empujón a uno, ¿sí? ¿A poco tú serías tan estricto para rechazarme? No, compadre, ¿cómo cree? No, a usted sí lo dejaríamos pasar, ¿verdad? Sabio según el mundo, ¿verdad? ¿A poco tú serías tan estricto? ¿A poco tú rechazarías a alguien por una pequeña falta nada más? No, compadre, pues usted tiene razón, sí. ¿A poco Dios rechazaría todo el esfuerzo de mi vida en bien obrar? Sí, hasta el juez más tonto sabe que no hay como portarse bien. Sí, usted tiene razón, compadre. Ah, sí, por portarse bien te vas a ir al cielo. No, necesitas a Cristo, ¿no? Es el único camino. Entonces, definitivamente dice, yo no creo que Dios sea así. Yo creo que Dios es como yo estoy diciendo. Y así muchos sabios según el mundo ha llevado a millones a la condenación, ¿no? El evangelio es predicado para que dejes tu sabiduría mundana y te allegues solamente a Cristo, que lo busques, ¿sí? Y sabio según el mundo dice, además hay otros peores que tú y francamente yo no creo que Dios vaya a tener compasión de ellos y a mí me deje afuera. No, seguro que vamos a entrar ahí, al cabo por el caminito vamos y pura sabiduría terrenal, puras opiniones, pero hay personas en los cafés, en los restaurantes, en los lugares, en la vida que terminan así, confiando y creyendo en su sabiduría mundana y se perderán eternamente. No te dejes engañar por ese charlatán sabio según el mundo, ¿no? Tenemos la verdad revelada en las Escrituras, ¿eh? Porque muchas personas se espantan, ¿no? Entonces las oraciones a la Virgen no son escuchadas. Las oraciones y la intercesión de Mahoma no sirven. No. Ay, caray. No. Ay, no. Yo no creo. Eres un fanático, ¿no? Entonces, solo por Cristo, solamente tu iglesia, solamente tu Biblia y como tú solamente eso. ¿Sí? Ya te lavaron el cerebro, hermanos, y no lo creo. O sea, sabios según el mundo dice, no hombre, todas las religiones llevan al mismo lugar, ¿cómo un Dios santo y justo, hasta sin conocer los atributos argumenta, ¿no? ¿Cómo un Dios santo y justo va a permitir que tú, compadre, tan buena gente que eres, te vayas a la condenación? ¿Verdad que no, compadre? No. Y así, en los diálogos los podemos multiplicar y cantinflear, ¿no? Pero muchas personas se conforman y viven así y mueren así. Entonces, el único camino para la oración genuina es la fórmula que nos dice la Escritura. Oren al Padre por la mediación de Cristo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ¿no?
Así debemos orar. ¿Sí? Y las demás oraciones no valen, no valen. Oye, qué atrevido este cuate. Es atrevida la Biblia, ¿no? Es autoritativa, es inspirada, corroborada con milagros y prodigios. Si no la queremos creer y quieres seguir orando a tu imagen sorda, ciega y muda, llena de cacas de mosca, pues te lo advertimos, ¿no? Y lo que decimos. En segundo lugar, quizás a veces nos hayamos sentido como se sintió Elías. No estoy yo aquí solo, nada más yo he quedado. Pero si hemos entendido, sabemos que el caballo blanco del Evangelio salió venciendo y para vencer. Y nosotros estamos en el camino del Evangelio por medio de Cristo, hermanos. Continuemos trabajando, continuemos orando. Pronto las lluvias de gracia vendrán y el desierto se convertirá en bosque con grandes árboles de justicia, vindicando el evangelio verdadero y la causa de la verdad. No nos cansemos de hacer el bien, sigamos esforzándonos, sigamos perseverando en la oración. Nuestro Dios está respondiendo y seguirá respondiendo. No claudiquemos, ¿verdad? En tercer lugar, entendamos que la oración verdadera no consiste en reclamar, en demandar, en decretar o en exigir a Dios ciertas peticiones. Eso es totalmente absurdo, ¿no? ¿Cómo podrá el barro increpar al alfarero? ¿Cómo osará la criatura ordenar o exigir al Dios soberano alguna cosa? No, el hermano es muy duro en condenar. Sí, hermano, la escritura lo condena, lo estamos entendiendo. ¿Cómo le vas a ordenar a Dios hacer algo? ¿Cómo es posible eso? Solo en un cerebro que no ha sido iluminado puede estar ese pensamiento. Tú le vas a ordenar a Dios lo que haga, tú vas a decretar, tú le vas a demandar, a exigir. Vengo a exigir que se... ¡Ay, jole! No entendemos, ¿no? ¿No cree usted que tal tipo de oraciones son como un insulto al alfarero? ¿Un reclamo del barro? Hermanos, Dios está en el cielo y ha hecho cuanto ha querido. Nosotros somos criaturas que falsamente sean la palabra de moda, ¿no? Autoempoderado. Así está el hombre, autoempoderado. Y aún perdidos gritan e insultan al Creador, ¿no? Y Dios permanece en calma, ¿no? Dios sabe lo que va a venir, ¿no? Hermanos, sigamos importunando el trono celestial con reverencia, con humildad, con fe, para obtener gracia para el oportuno socorro que tanto necesitamos, ¿no? Roguemos que Dios se complazca en querer utilizar siervos indignos para pregonar su evangelio de gracia a este mundo caído. Y de esta manera su nombre sea exaltado por tan grande e infinita obra de amor y gracia, ¿no? En favor de los pecadores perdidos. Finalmente, hermanos, no dejemos que los compromisos y distracciones estorben nuestro tiempo de oración. A veces nos vamos a acostar y ya estamos cansados y a veces ya no podemos, ¿no? A veces nada más caemos ahí como un costal. Es nuestra responsabilidad. Entonces, el ruego es que no dejemos que los compromisos y distracciones estorben nuestro tiempo de oración. Que nuestro servicio a Dios no sea secundario, sino que sea primario, que sea prioritario. Es importante, ¿no? Por supuesto. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, Señor, donde nos enseñas y nos exhortas, Padre, a no descuidar la oración, donde nos enseñas y nos exhortas cuán vital es para tus hijos estar rogando siempre que sea hecha tu voluntad, Padre.
estar siempre humildes y sumisos delante de tu grandeza, suplicando, Padre, para que tu proyecto y tu plan siga caminando, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestro ruego sea lo que sentimos en este momento, Señor, que tú vengas. Deseamos que el proyecto culmine, deseamos que tú vengas en el cielo, Señor. Deseamos que vengas a establecer tu reino para enderezar todas las cosas. Rogamos, Padre, que sea hecha tu voluntad y rogamos, Señor, que tú vengas, tu iglesia, tus siervos, vecinos, que vengas a establecer tu reino, Padre. El caos y la confusión, el desorden están yendo sobre un lado y sobre otro. Las tinieblas de confusión están allí, Señor, y pedimos, Padre, solamente podrán ser desvanecidas a través de la corroboración en tu segunda venida, Señor. Anhelamos y deseamos que tú pongas en orden todas estas cosas. Y nuestro ruego, nuestra oración es que así sea, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.